Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu inmenso amor, Señor, tu misericordia maravillosa, gloriosa, Señor, por esa presencia dulce, Señor, y hermosa que has traído hoy aquí en medio de nosotros. Nosotros sabemos, Jesús, que tú siempre estás, Señor, pero cuando nuestros corazones están dispuestos, Señor, podemos ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, nuestros ojos físicos, Señor, y podemos entrar en esa dimensión gloriosa, Señor, que es tu presencia, bendito Dios. Podemos disfrutarla y decir, Señor, que tu presencia, Señor, es para nosotros todo, Señor, es el cielo para nosotros, Señor. Podemos entrar, bendito Dios, y probar un poquito, Señor, de eso lindo que tú tienes para nosotros en la eternidad, Señor. Batallaremos, Señor, pelearemos, lucharemos y queremos, Señor, que tú nos digas, has vencido. Y porque tú has dicho que al que venciere, Señor, y nosotros vamos a batallar, Señor, para estar, Señor, en la eternidad contigo. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y el tema de hoy que vamos a compartir se llama choque de culturas. Y vamos a empezar hablando en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y versículo 12. Ahí vamos a iniciar. Esta es una profecía del futuro rey de Sión. Ya saben ustedes quién era el futuro rey de Sión, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra en Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, ¿verdad? Y ven que la palabra del Señor, como Dios todo lo sabe, ¿verdad?, establece de una vez que va a levantar, dice, a Judá y a Efraín. Judá pues representaba las tribus del sur, ¿verdad?, que era Judá y Benjamín después de que hubo esa separación. Y normalmente cuando se hablaba de Efraín, cuando se hablaba de las 10 tribus, se mencionaba a Efraín, pero todo el mundo sabía que era el reino de Israel, ¿verdad? Pero se mencionaba a Efraín también. Entonces aquí el Señor está hablando de todo el pueblo de Israel junto. Él está mencionando las tribus del norte y las tribus del sur, ¿verdad? De una vez está estableciendo, dice, pero los va a levantar contra, dice, tus hijos, oh Grecia. Y es bien interesante cuando uno ve la palabra, porque ¿contra qué imperio se enfrentó Israel? A ver si ustedes recuerdan alguno. ¿A dónde se fue cautivo? A Babilonia, ¿verdad? Pero Babilonia después fue tomada ¿por quién? Por los medopersas, ¿verdad? Sí. Y después ese imperio, ¿quién lo derrotó? Los romanos, ¿sí? Ven, y entonces cuando uno ve, dice, bueno, ¿saben dónde está bien explicado? En la estatua que el Señor le muestra a Nabucodonosor. La cabeza de oro, el pecho de plata, ¿verdad? La cabeza de oro es Babilonia, el pecho de plata es los medopersas, toda la parte de esto es Grecia, ¿verdad? De ahí lo fuerte es Roma. Y entonces ven que el tercer imperio es Grecia, ¿verdad? Pero en aquella estatua se muestra en toda la parte reproductora, ¿ven? Porque Grecia, nosotros sabemos que es el intelecto, ¿verdad? Sí,
Recuerden cuando Pablo fue allá a Atenas, dice, ¿verdad? Y habla con él, dice, ahí mismo dice la palabra, y estos estaban interesados cada día en conocer respecto a nuevas doctrinas y nuevas cosas, y siempre interesados en la ciencia, lo que hoy podríamos decir el humanismo, ¿verdad? Sí, casi todo lo que se mueve hoy en New Age, todo lo que se mueve por ese lado tiene que ver con Grecia. Entonces el Señor dice, ¿por qué no lo levantó contra los otros imperios, sino contra el imperio que en realidad iba a hacer más daño, porque era el imperio reproductor, ¿verdad? O sea, Grecia constantemente se está reproduciendo. De hecho, la cultura que nosotros recibimos en las escuelas es una cultura griega, en realidad, ¿verdad? Sí, es como grecorromana, digamos, más o menos, por ahí andaría, ¿verdad? Sí, no es judeo-cristiana la educación que nosotros recibimos ahí. Entonces, la cultura, como hablábamos en aquel, ¿se recuerdan del tema, ¿verdad? Sobre la cultura de Dios, ¿verdad? La cultura del reino, y no la cultura que nosotros recibimos normalmente cuando estamos estudiando. De hecho, que se aprecia mucho en las escuelas, en los colegios, en las universidades, los intelectuales, ¿verdad? Sí, los cerebritos, ¿verdad? Los nerds, ¿verdad? Sí, en realidad hay mucho aprecio por ellos, porque esa cultura eso es lo que requiere, ¿sí? A veces dentro de la misma iglesia no se aprecia mucho al inteligente, ¿verdad? Sí. Y a veces, yo no digo que pase, puede pasar, ¿verdad? Pero a veces también usamos hasta la Biblia, ¿verdad? No, hermano, es que la letra mata, hermano, ¿verdad? Echarnos al hermano ahí al suelo. Pero no, pues se aprecia más en realidad la obra, el servicio, el corazón, que es lo que es la parte de la cultura del reino de los cielos. No es que Dios no quiera que seamos inteligentes, porque si Él nos dio a nosotros una inteligencia, nos dio dones, ¿sí? Pero voy a decir, la cultura del Señor aprecia más la obediencia que la inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia lo enseña a uno a ser así como pilas, vamos a decir, ¿verdad? Así como que escurridizo, ¿verdad? Sí, a que todos lo vean, porque la misma inteligencia jala a la gente a ser orgulloso, ¿verdad? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia no ve a otro así con desprecio y dice, este ni sabe? Sí, y es que esa es la cultura griega, en realidad ese es el intelecto, todo lo que ellos trabajan. Entonces aquí el Señor es bien claro y que dice, miren que dice, levantaré, ¿verdad? Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. O sea, el Señor está diciendo, voy a levantar a mis hijos, a mi cultura, a los que creen en un Dios que no necesitan ver, contra una cultura que vende lo distinto. Es totalmente distinto. En realidad, en la cultura griega, ¿cuántas estatuas o imágenes encontró Pablo en Atenas? Es más, había uno ahí, ¿verdad? Uno ahí, no tenía busto ni nada, solo tenía una escritura que decía, al Dios no conocido, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros hoy diríamos, por si las pulgas, ¿va? Algo así, ¿verdad? Por ahí iría nuestro decir, porque uno no sabe, ¿verdad? Ven, entonces, ven, a ellos les interesaba. Entonces es una cultura muy distinta, y el Señor está diciendo, voy a levantar a los de mi cultura contra los de esta cultura, ¿verdad? Pero esos de la cultura, aunque sean aquí los judíos, ¿verdad? Nosotros hemos absorbido, de acuerdo a la palabra, tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Parte de esa cultura, porque servimos al Dios de los hebreos. Nosotros servimos al Dios de los hebreos, sí, el cual se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, que se encarnó para mostrarnos a nosotros una vida plena en las cosas de Dios. En realidad nosotros, de hecho, hasta nos llamamos hijos de Abraham en la fe, y Abraham es el primer judío, ¿me entienden? O sea, tenemos mucha relación con ellos, somos parte de esta profecía. Entonces el Señor nos levanta a nosotros contra todo conocimiento, voy a decir inteligencia, no que conocimiento tengamos que pelear contra todo el que sepa algo, porque ¿de qué serviría entonces que estemos enseñando aquí, o que nosotros vayamos y le llevemos a alguien un mensaje del Señor? De nada serviría que este tiene conocimiento, me peleo contra él, ¿verdad?
No, porque dice la palabra que Dios le dio la ciencia al entendido, ¿verdad? O sea, Él también nos dio conocimiento, inteligencia, nos dio, pero sobre todo eso nos dio sabiduría. Y la sabiduría es algo que nosotros debemos de aprender a manejar en el Señor, que es parte de la cultura de Él, que debemos de aprender, porque muchos tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Dice: y hoy también os anuncio que os restauraré doble. Pero prisionero de esperanza, ¿cómo podría ser un prisionero de esperanza? ¿Sí? ¿Cómo podría ser alguien que esté prisionero de esperanza? ¿Perdón? No, sí tiene esperanza, pero está aprisionado, cautivo ahí. O sea, no tiene, porque la fe nuestra es la certeza de lo que se espera, no estar encarcelados en la esperanza. ¿Sí? No es que nosotros tenemos fe y vamos a ver lo que el Señor va a hacer en nosotros. Pero prisionero de esperanza es, o sea, no salimos de ahí. Y el Señor Jesucristo vino para darnos ¿qué? Libertad. Claro, nos trajo esperanza y nosotros estamos esperanzados en Él. No quiero decir que la esperanza no tiene nada que ver. Al contrario, tiene mucho que ver, porque es el cimiento de la fe. Pero no podemos ser prisioneros. Si el Señor aquí lo que está anunciando es esa libertad y está diciendo: oh prisioneros de esperanza, el doble les va a ser restaurado y voy a levantar, ¿verdad?, a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Quiere decir que a través del conocimiento, la cultura, la enseñanza, la palabra del Señor, nosotros podemos ir y levantarnos en el nombre de Jesús contra todo conocimiento que no viene de Él, ¿me entienden? Contra toda enseñanza del enemigo que es contraria en realidad a lo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? Sí. Y eso incluye no solo el conocimiento mental, voy a decir, ¿verdad? De que, es que yo me leí un libro y aquel que dice que es el inteligente se leyó solo medio libro. No se trata de ese tipo de competencia, sino de la aplicación de las acciones de la cultura. Porque la cultura del Señor, hemos visto en 2 de Pedro 1:3, ¿verdad?, que hemos visto que el Señor dice: y Él tiene preciosas y grandísimas promesas para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina del Señor es exactamente lo que Él quiere que vivamos, es su cultura, ¿sí? Y pero ahí es donde nosotros nos tenemos que mover y aprender a vivir conforme a esa cultura, conforme a esta cultura que Él les enseñó. O sea, el Señor quiere que nosotros vivamos en la naturaleza divina de el perdón. Es que eso sí, no usted. Es que a mí, al contrario, me enseñaron desde chiquito que ojo por ojo, ¿verdad? ¿Me entienden? Y en realidad Jesús vino y abolió eso, ¿me entienden? Jesús vino y dijo: no, ustedes dieron ojo por ojo, pero yo ahora te digo, ¿verdad? Eso le llamaban la ley del talión, también le llamaban, ¿verdad? ¿Me entienden? Y ahora Jesús vino y cambió todas esas circunstancias que en realidad, miren, leí yo mientras estaba buscando para hablar un poco de esto, leí que Gandhi, ¿verdad?, Gandhi decía: ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. Tenía mucho sentido, porque también es una reflexión en realidad de él. Pero eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces se cega uno y Dios no quiere que nosotros nos ceguemos, aunque pareciera que tienen razón, aunque a veces, voy a decir, tienen más éxito la gente del mundo, pero es un éxito, si quieren, económico, pero vacíos de su corazón. La Biblia dice: ¿y de qué le sirve al hombre si ganara todo, pero pierde su alma? Entonces nuestra cultura, la que el Señor nos quiere levantar, es a buscar que el alma viva para la eternidad. O sea, a buscar, a batallar, a pelear para ese tiempo. ¿Ven? Por eso es que Él dice aquí: los voy a levantar. Llama mucho la atención que Zacarías significa
Jehová se acuerda de mí. Ven, eso quiere decir que yo estoy esperanzado en Jehová, ¿verdad? Jeremías fue el que fue utilizado, Zacarías fue utilizado para esta palabra. El que el Señor decía, Jehová se acuerda de mí. Ven, viene y dice, prisioneros de esperanza, yo ahora os hago saber que se les va a restituir el doble. Pero no pensemos nosotros en el doble económico, porque lamentablemente a veces eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Sí, nos movemos a veces en la obra de Dios y estamos pensando y no dicen que ahí prospera uno, pues, ¿verdad? Sí, ahí, o sea, alguien entra a la iglesia con la idea de en 5 años tener montones de dinero, ¿verdad? Sí, y no es así, no es a eso a lo que el Señor se refiere, sino a restituirnos lo que Él nos dio desde el tiempo que Él nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, antes de la fundación de los tiempos, ¿eh? Entonces Él quiere restaurar en nosotros eso, ¿me entienden? Si yo antes no era feliz y ahora tengo gozo, miren qué tremenda restauración tengo en mi vida, ¿verdad? Porque el Señor, voy tal vez a hacer una comparación, si quieren va a ser burda, pero para que podamos entender un poco, ¿verdad? Sí. Voy a decir, esta es la línea entre la tristeza y la felicidad. Y yo estaba hasta aquí, ¿sí? Y el Señor me empezó a traer no solo a la línea, sino me pasó de una vez al otro lado. Ven, me llevó todavía más allá de lo que era, porque Dios no quiere que yo llegue aquí a la línea donde no sé si estoy triste o estoy alegre. No. Dios dice, gócense, ¿verdad? Sí, nosotros, Pablo decía, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Ven, ¿por qué quiere que vivamos una obra del Señor? Felices, gozosos. Esta obra se hace con amor, de verdad con alegría, no debe de haber tristeza, aunque estemos pasando circunstancias difíciles. No debemos de servir al Señor, no debemos de venir delante de Él con un corazón todo opacado, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí, nosotros no hacemos esas cosas de esa manera. No podemos entrar, imagínense, entramos aquí así. Está bien, tenemos un problema, Dios lo sabe, pero yo vengo hoy y vengo a decirle al Señor, Señor, tengo un problema, aquí te lo traigo, ¿verdad? Jesús está aquí, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. ¡Wow! ¡Qué buena oportunidad tengo yo para dejar mi problema! Problema te quedas ahí, perdóname, yo vengo a alabar al Señor. ¿Me entienden? Y cuando yo regrese, ese problema no va a estar ahí, excepto que yo lo quiera recoger y echármelo otra vez al hombro, que tengo la capacidad de hacerlo. Sí, yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero entonces, ¿qué? Hasta la próxima me lo va a arreglar el Señor. Soy prisionero de esperanza, porque hasta la próxima me lo va a arreglar. ¿Quién dice que Dios hasta la próxima me lo va a arreglar? Puede ser que hasta la próxima yo lo vea, pero si el Señor lo tomó en sus manos, automáticamente está arreglado. Pero tengo que creerlo. Y eso es lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones, su cultura. Eso es lo que el Señor anda buscando en nosotros, en realidad, que pongamos nuestra esperanza en Él, nada más. Si quieren apunten, no lo voy a leer, pero apunten el Salmo 146 del 3 al 5. Ahí habla sobre poner la esperanza del Señor. Voy a hablar del texto que Dios va a usar para mostrarnos esa forma en que Él actúa, levantando a sus hijos, oh Sión, contra sus hijos, oh Grecia, ¿verdad? Vamos a Lucas 15. Dice
Así que tiene que ver el hijo pródigo en esto, ¿va? Pero miren, pues, uno es que tenemos que establecer que, según se ha establecido por la gente estudiosa, ¿verdad? Los teólogos y la gente que conoce y sabe hacia dónde va dirigido cada uno de los evangelios, se sabe que Mateo se escribió dirigido a los hebreos. Esa era la intención de ese evangelio, ¿verdad? Para que, voy a decir, fueran permeados y entendidos los hebreos, ¿verdad? Porque Mateo era también un hebreo, era un publicano. Entonces piensen desde una perspectiva como esa, de alguien que ellos menospreciaban, ahora viene y, voy a decir, les viene a dar una cátedra del evangelio, ¿verdad? También el de Marcos era dirigido a los romanos. Así fue escrito para que fuera, voy a decir, entendido por los romanos. El evangelio del hermano Lucas era dirigido a los griegos. Por eso vamos a usar una parábola dirigida a los griegos, porque el Señor le quiere enseñar a esa cultura griega, a tus hijos, oh Grecia, a través de su palabra. De hecho, esta parábola solo está en Lucas, no está en Mateo, no está en Marcos, ni está en Juan. Juan, que por cierto fue escrito para todos, ¿verdad? Sí, para el resto, ¿verdad? Ya, o sea, voy a decir, Juan, tal vez los griegos lo puedan entender, pero en su intelecto no van a querer, porque Juan es un evangelio sencillo, ¿verdad? El miércoles pasado empezamos en el discipulado a enseñar ya el evangelio según San Juan, y arrancamos como eso. Se le llama el evangelio sencillo, pero es por la forma en que está escrita. Tiene muchas sílabas y monosílabas y disílabas en todo el relato. Hay trisílabas y hay del resto, ¿verdad? Pero me refiero a que la mayoría son monosílabas o disílabas, son bien fáciles de entender. Piensen, vamos a hablar de una monosílaba que dice oí. ¿Qué entiende uno por oí? Oí, porque es bien fácil, ¿verdad? Pero si le sale a uno una sílaba ahí de Nabucodonosor, ¿va? Ese montón de sílabas, hasta cuesta decirlo, ¿verdad? Kerdoloamer, hay una batalla, ¿verdad? Con los reyes de Kerdoloamer. Imagínense, esa es otra palabra, es más difícil. Pero el evangelio de Juan es bien sencillo. Pero no vamos ahí, vamos al de Lucas. Entonces, Lucas era para los de Grecia, ¿verdad? Entonces, miren esta parábola preciosa que el Señor habla, porque dice parábola del hijo pródigo. Había, dice, una vez un hombre que tenía 2 hijos. Y piensen que, bueno, conocemos en realidad mucho de esa parábola. Sabemos nosotros qué fue lo que pasó. ¿Alguien no ha oído de esa parábola alguna vez? ¿Alguien no ha oído la parábola del hijo pródigo? ¿Tú nunca la has oído, hermana Gloria? ¿Sí la has oído? ¿Quién no la ha oído? Es porque si no, solo hablo más que leerlo. Porque sí voy a leer, pero lo que quiero es referirme a decir, pues, lo que pasa aquí es que el Señor tenía 2 hijos, ¿verdad? Y uno llegó y le dijo, dame mi herencia, papá, ¿va? Y él dice, bueno, le da su herencia. Y es más, se la da al otro hermano también. En ese momento, ¿verdad? Se la repartió y dice, firmo aquí, bueno, aquí está lo tuyo, aquí está lo del otro. Y bueno, pues, ¿verdad? Aquel se va, se emparranda, se gasta todo, ¿verdad? Y estando allá llega la pobreza, que ha tirado, arrastrado. Y entonces llega un momento que está comiendo, ahí sí que, como decimos, hasta lo que comen los chanchitos, ¿va? Los cerditos, ¿verdad? Porque ahí dice que quería comer las algarrobas que comían los cerdos. Piensen, un judío que no comía cerdo tratando de comer lo que comen los cerdos. ¿Hasta qué nivel cayó? Bueno, pero después se arrepiente,
regresa, le pide perdón a su papá se alegra, lo recibe, lo abraza, le da vestido, le da anillo, ¿verdad? Matan un corderito y todo lo que pasa ahí, la alegría. Y el corazón del papá es, wow, es que mi hijo que estaba muerto ha vuelto, ¿verdad? Y está vivo, eso es lo que él quiere decir. Entonces, esa parábola en realidad tiene muchos aspectos que el intelecto o Grecia le puede enseñar a uno, o también lo hebreo, ¿verdad? La cultura del Señor, la cultura del reino, también tiene muchas cosas que se muestran aquí. Piensen que el Señor les está mostrando dos cosas. Les está mostrando cómo reaccionan los griegos y cómo reaccionan los hebreos, ¿verdad? En las culturas, la cultura hebrea, la cultura de Sión y la cultura de Grecia. Entonces podemos ver, miren, el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ok, a los dos les dio. Miren que le pidió a uno, pero dijo: de una vez voy a repartir, ya que. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros ahí? ¿Qué aspectos? Voy tal vez a tocar actitudes, ¿sí?, que se muestran ahí. ¿Alguna que ustedes puedan ver ahí? Que me digan: mire, yo veo ahí que cuando él le pidió el dinero tenía esto. Yo tengo una aquí que dice materialismo. ¿Sí? ¿El materialismo es de la cultura hebrea o de la cultura griega? Amén, ¿verdad? O sea que vamos bien. Ven, el materialismo lo movió porque él quería tener su dinero, ¿verdad? No dice, aunque aquí dice que fue a hacer, pero imagínense que tenía un sueño y quería ir a poner su empresa. Porque puede hacer que de hecho, papá, ¿verdad? Dámelo ahí, fíjate que yo quiero poner mi empresita ahí, va. Un cuchitril, decimos a veces, ¿verdad? Una trampita, decimos a veces. Bueno, y tal vez puede hacer. Lo que sí es que mal usó el dinero. Pero en no hemos llegado todavía que lo mal usó, pero en este momento el materialismo es lo que lo mueve. También lo mueve el interés. ¿Sí? Porque él está interesado, voy a decir, ese interés negativo, porque puede haber también un interés que uno maneje en la obra del Señor. Y uno diga: ¿y cuál es tu interés? Pues la verdad, servir al Señor, ¿verdad? Puede ser, ese es el interés de uno, no, pero el interés de él está mal dirigido, ¿verdad? Sobre todo porque lo hace de una manera exigente. Si vemos y leemos el texto, no llega así, ¿verdad? Papito, mira, fíjate que yo no sé qué, pudiera hablar y tratar de razonar con el papá, sino que él de una vez llega y dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sí? Mi papá también me hubiera dicho: pues, ¿quién te dijo que te voy a dar algo? Probablemente eso me hubiera dicho a mí mi papá, ¿verdad? Pero ven, el papá de él es un papá bondadoso, ¿sí? Es un papá sabio, ¿sí? Que obviamente aquí es Dios. El papá del que habla aquí es Dios. No hay otra forma que nosotros podamos sacar a Dios de aquí. Ese padre que está aquí es Dios. Entonces podríamos en algún momento decir nosotros: pero si Dios todo lo sabe, ¿entienden? Y le va el dinero para que se lo va a gastar. Ay, sí, cómo le ha costado hacerlo al padre. Porque el padre era un padre trabajador, tenía sus bienes porque los había trabajado. Entonces no se lo da tan fácil para que los va a hacer pedazos, ¿no? Pero hay algo que Dios estableció desde el principio, y es el libre albedrío. Desde Génesis podemos ver nosotros, ¿verdad?, que le dice a Adán, ¿verdad?, le dice: de este árbol no puedes comer, ¿verdad?, porque el día que comas ciertamente morirás, ¿verdad? Ahí estaba el libre albedrío de si querés comértelo, te lo comes, mano, si no. ¿Quién decidió comer al final del fruto
del árbol o del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿quién decidió? Adán. ¿Verdad? O sea, ¿quién decidió aquí pedir su herencia? Ven, o sea, el libre albedrío sigue prevaleciendo. O sea, que es un valor, no es valor. Es parte de la cultura del Señor, ¿sí? Es algo que Él estableció y que no va a cambiar, ¿sí? No lo va a cambiar, no porque no nos ame, sino porque Dios es cumplidor de lo que se estableció. Dice que juró por Él mismo, porque no había otro más alto por quien jurar, para cumplir lo que Él dijo. Entonces el Señor dijo: ustedes tienen libre albedrío. Y cuando nosotros decidimos. ¿Ven? Entonces el Padre aquí muestra los valores. Ese era un valor de la cultura de Sión hebrea, del reino de los cielos. Era esa cultura de decir: tenés tu libre albedrío, te lo voy a respetar. ¿Querés tu dinero? Va, aquí está, que te va bien, ¿verdad? Sí. Y a este sí no le dijo que Dios te bendiga, porque decía: yo te bendigo. Él era el Padre. Entonces le dejó la bendición y que fuera y que hiciera, ¿verdad? Entonces sabemos que parte de esa historia conlleva también de las cosas que le digo que tienen la cultura griega, que por cierto ya no me dijeron ninguna a ustedes, sino que todas las dije yo, ¿verdad? Es el egoísmo. Porque si se dan cuenta, él pide su parte y no está viendo si hay dinero en la caja o no, ¿sí? Y si eso va a dejar la economía del rancho, digo, ¿verdad? De la finca, del lugar, de la viña, si lo va a dejar sin nada o qué. Él quiere su parte y ya está, ¿sí? Ven, ahí esa parte en realidad no le importan los demás. Y esa es parte de la cultura que Grecia nos enseña, ¿sí? A veces aún dentro, y estoy hablando dentro de la misma iglesia nos pasa. No estoy hablando que es solo la gente del mundo la que vive así, sino que nosotros dentro de la iglesia reaccionamos de esa manera. Yo, ¿verdad? Y los demás, bien, gracias, ¿y usted qué tal, va? Sí, y los deja por un lado, ¿me entienden? Reaccionamos egoístamente. ¿Y delante de quién? Del Padre. Vamos y le decimos: Padre, dame eso, yo quiero eso, quiero hacer esto, déjame que yo vaya. Y no es el tiempo, ¿sí? Y no me importa a veces, ¿sí? A veces digo con cosas ¿y ese por qué está ahí? Y se lo digo a Dios, al justo, ¿sí? Al sabio, al que me quiere enseñar. Entonces esas actitudes egoístas también nos pasan a nosotros, también interesados. Por eso les digo, también el materialismo. Mucha gente busca a la iglesia cuando se volvió muy famosa la doctrina de la prosperidad. Mucha gente fue a la iglesia por eso. Muchos se frustraron. Salían por ambiciosos, salieron de la iglesia. Sí, yo dejé un carro, ahí me robaron un carro, dice. Como que entró a la iglesia y le pusieron una pistola aquí, ¿verdad? Era él, ya lo atraía adentro, pero esa es la cultura griega, la que el Señor dice: tengo que levantar la cultura de Sión, tengo que levantar a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, porque dentro de mi iglesia está eso. La batalla del Señor es contra lo que está pasando aquí adentro. Porque si no lo logramos sacar aquí adentro, no lo logramos vencer aquí adentro, ¿cómo lo vamos a hacer afuera? Que es, voy a decir, donde es más fuerte. Ven, a veces aquí dentro de la iglesia pasa eso. Hay egoísmo a veces, ¿sí? Solo yo quiero, yo, ¿verdad? Ven, esa es parte de lo que el Señor dice: yo quiero levantar mi cultura dentro de la iglesia para que prevalezca. Y ahí dice: lo voy a hacer que prevalezca, porque ahí donde estábamos leyendo, dice que los va a levantar para eso,
para que no seamos nosotros tampoco prisioneros de la esperanza, porque el mundo nos vende ideas. El mundo nos mete en la cabeza, ¿qué vas a hacer a esa iglesia, hombre? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Ni has prosperado, no que ahí se vuelven todos fichudos, pues. Todos se vuelven adinerados. ¿Para qué vas? Ven. Y entonces ya viene uno, entra aquí con el rollo, ay no, aquí no me va bien, ¿verdad? Era mentira lo que me estaban diciendo. Y le mete dentro de la cabeza un montón de cosas para que venga a buscar aquí lo que no debe buscar aquí. Sí. Aquí nosotros venimos a adorar al Señor. Aquí nosotros venimos a darle gracias por lo que Él hace. Aquí venimos a darle lugar a Él. Venimos a mostrar su señorío, a glorificar el santo nombre de Jesús. A eso venimos. No venimos a otra cosa. ¿Sí? Estaba con Jonathan ayer hablando y le estaba diciendo que yo leí algo que me llamó mucho la atención, de un muchacho que llega a la iglesia y le dice: pastor, me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué? Dice el pastor. Ay, es que mire, pastor, yo llego a la iglesia y unas hermanas chismoseando, otros durmiendo, otros ahí con el celular y no sé qué. Y comienza a decirle un montón de cosas, ¿verdad? Y dice el pastor: bueno, tenés razón, sí pasa en la iglesia, pero antes de que te vayas te voy a pedir un favor. Le dice: sí, trae un vaso con agua y lo llenas. Y le llena el vaso con agua. Entonces dice: dale 3 vueltas a la iglesia con el vaso y trata de no botar agua. Y se va. Y ahí va, se imagina, con el vaso y 1, 2. Y ya, cuando termina viene, ¿verdad? Y si ha botado alguna agua, un poco de agua o algo así, va, pero bien. Pastor, le dice: ya terminé. Ah, le dice él: ¿terminaste? Sí. ¿Cómo te fue? Ah, pues difícil, porque mire que el agua. Y le comienza a contar. Te voy a hacer una pregunta. Dice: sí. Mientras tú dabas la vuelta con el vaso con agua, ¿viste a las hermanas que estaban chismoseando? No, no las vi. Ah, ¿y viste a las hermanas que estaban durmiendo? No, tampoco los vi. Ah, ¿y viste a los otros? Y le comienza a preguntar por favor. No, no los vi. ¿Viste? Ese es el problema, dice, que venís a la iglesia y no te concentras en lo que te tenés que concentrar, sino tus ojos están puestos hacia otro lado. ¿Ven? Eso nos mata dentro de la iglesia. La cultura griega es esa: meternos aquí en enemistad, meternos aquí a nosotros que nos estemos fijando en cosas que no nos fijamos, y por estar abriendo la boca viendo para otro lado no nos damos cuenta de lo que Jesús quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Ven, recuerdo aquí cuando vino el hermano Vinicio, hizo un llamado a sanidad. Teníamos ahí una hermana que ni se movía y tenía necesidad de sanidad. Y dice: híjole, si esta hermana tiene necesidad de sanidad. Y yo: hermana, vení, pasá por favor para que oren por ti. Es que Dios está hablando, pero como uno está pensando en los anteojos del gallo, ni modo, ¿eh? Se le va a uno la... Ven, el enemigo vende todos ese tipo de chacharitas para que nuestros ojos estén puestos no en la cultura del Señor, sino en la cultura de Él. Entonces, ven que aquí estas cosas que pasan: hay egoísmo, hay materialismo, hay interés, hay una actitud demandante, ¿verdad? Sí, pero el Padre les da libre albedrío y los deja, le da sus cosas y el muchachón, ¿verdad?, se va. Pero ¿saben por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él solo por saber qué nos va a dar. Aunque la palabra dice, ¿verdad? Y es cuando habla de la fe, ¿verdad? Y todo aquel que se acerca a Él debe de creer que le hay. Pero uno no se acerca al Señor por ese interés. O sea, yo no puedo estar delante de Dios solo por el interés de que es que si estoy aquí, Él me va a proteger mis finanzas. ¿Me entienden? Lo va a hacer por amor. Pero yo no puedo estar solo por eso ahí. Yo tengo que estar delante de Él por amor. Y este hijo ya no tenía amor para su padre. Porque ¿qué le faltaba en la casa de su padre? No le faltaba nada. Ahí había de todo. ¿Me entienden?
Hasta mostaza había ahí, imagínense, netita. Mostaza para echar los panitos, que tan rico. Ahí había de todo. No le faltaba nada. Entonces, ¿cuál era la gana de irse? Pero papá dice, vete, va. Da a probar la calle, pues, ¿verdad? Y todavía le da su herencia. Entonces, vemos nosotros en realidad que Dios lo que quiere es que nosotros estemos con Él por amor. ¿Sí? No por ningún interés. ¿Me entienden? Lo que nosotros debemos de servirle al Señor es por amor. Justo por eso dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. Si mi interés aquí es que a mí me miren cómo yo hago la obra del Señor y pues, que yo cargo 8 sillas de una vez para que todos miren que yo soy el mejor cargador de sillas de aquí, no. Mejor cargue una, pero cárguela con amor, ¿verdad? Ven, el punto con el Señor es ese. Entonces Él lo que hace es liberar al que no quiere estar con Él por amor. Eso sí, el que se separa del amor del Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué dijo Jesús? Separado de mí. Ven, ¿cuál es el primer mandamiento? Con todo. El primer mandamiento del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ven ¿cuál es el primer mandamiento? Amarlo a Él. Y lo demás es añadidura. ¿Me entienden? Pero necesitamos amarlo. Y este chico no amaba a su padre, ¿verdad? ¿Sí? Luego dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? ¿Qué otras cosas hay ahí que nos enseña Grecia? Sí, libertinaje. Sí hay libertinaje. ¿Qué más hay ahí? ¿Perdón? Afán, desobediencia. ¿Sí? Soberbia. ¿Sí, verdad? Porque al final se fue y fue a hacer pedazos, fue a despilfarrar todo, ¿verdad? Justo, esa expresión es una expresión que nos daña mucho y que es la vende Grecia. Ese es mi dinero, ¿eh? Ven. Y en realidad lo que nosotros recibimos es porque el Padre nos lo dio, como a este chico. El Padre se lo dio, ¿verdad? Y él mal usó el dinero, ¿sí? Tuvo debilidades que lo hicieron ir ahí, ¿verdad? La rebeldía de él, miren hasta dónde lo llevó. Su rebeldía lo llevó hasta ahí, hasta consecuencias graves, porque dice el versículo 14, voy a leer ahora del 14 al 17. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí me voy a quedar ahorita. Miren pues, ¿qué tipo de persona se topó que lo mandó a cuidar cerdos? Si era alguien que tenía su granjita con cerdos, no era de Dios, porque ningún hebreo tenía cerdos. No, ellos no. Ellos apacentaban ovejas, bueyes, camellos, ¿verdad? Pero no cerdos. ¿Ven? O sea, ¿hasta dónde cayó? Se apegó al mundo. Todo un Job, ¿verdad? Allá pegado en Sodoma y Gomorra. Por allá paró Job llevándose, según él, todo lo bueno.
¿verdad? Pero paró en otro lado. Entonces, justo todas estas consecuencias eran el ver que se había separado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se había separado del Padre. Pues cuando nosotros hablamos del Padre, hablamos también del Hijo y del Espíritu como uno solo, ¿verdad? Entonces estaba separado, lo que decía hace un momento: separados de mí, nada podéis hacer. Y empezó a vivir una crisis terrible. En el versículo 17 dice que, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tenían abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí hay un principio hebreo o un principio del reino de los cielos. A ver, léanlo y me dicen si. Sí, ahí empieza el arrepentimiento, pero no está ahí, está en la de adelante, ¿verdad? Está en el versículo anterior. Ahí hay un principio del Señor. ¿Perdón? Generosidad. ¿Verdad que hay generosidad? ¿Por qué hay generosidad, hermana Palala? Amén. Ven, la bondad de Dios. Dice que sus siervos comían revés. O sea, no era alguien que tenía siervos ahí y no les daba de comer bien. Que el hijo hubiera dicho: ay, acá va a regresar, si los siervos de mi casa comen peor que yo, mejor sigo comiendo chibolitas que come el coche, ¿va? Sí, ven. Qué tremendo ese principio que el Señor enseña ahí también. El Padre bueno, el Padre bondadoso está dando a conocer aquí sus principios. Y un principio es: tengo hijos que comen bien, pero también la gente que me sirve y que trabaja conmigo también come bien. Si el patojo lo reconoce y dice: no, los siervos de allá con mi papá, esos sí han de estar bien ponchaditos, ¿va? Sí, más gorditos que estos cerditos que yo tengo aquí, porque aquí hay crisis, ¿verdad? Ven, entonces dice: tienen abundancia de pan. Piensen porque Dios es un Dios de abundancia. Entonces ahí hay otro principio de esos que dice el Señor: voy a levantar en medio de mi pueblo. O sea, el punto del Señor es: seamos bondadosos, porque eso es en realidad un principio de el reino de los cielos, que es el que el Señor quiere para que nosotros podamos vencer dentro de la iglesia a los hijos de Grecia, a los pensamientos de Grecia, a la cultura de Grecia, ¿verdad? Sí. A veces no somos bondadosos, a veces tenemos y chiflando en la loma, así, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, oímos, ¿verdad?, de la necesidad de alguien y entonces te va para otro lado, ¿verdad? Como que no oyera, ¿verdad? Sí. O están hablando, así, ay, me pica, a no oír, ¿va? Ven, esa parte es tremenda. Él reconoce la bondad de su Padre, que por supuesto lo lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Vamos a leer antes de ese arrepentimiento Isaías 55. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿verdad? Algo de eso ha de haber llegado al corazón de este muchacho, ¿verdad? Sí. Miren que él en donde vivía, él vivía con su padre, que evidentemente aquí es un padre hebreo, ¿verdad? Pues digo, es Dios, pero en la parábola que Jesús está contando, está hablando, que Lucas toma muy bien y dice: esta está buena para los griegos, ¿va?
Esta, en realidad, él está con un padre que lo instruyó desde niño. Y ahora que es viejo, no se va a apartar, a pesar de que ya se somató por ahí. Ven, el punto es, este es otro principio del Señor en nosotros: instruye al niño en su camino. No importa a veces que pasen. El domingo hablábamos, hubo infidelidad de Abraham y Sara para con el Señor entre Génesis 18 y Génesis 21, sí, pero Dios fue fiel. Entonces Dios es fiel y dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará, o se va a recordar. Ve que aquí dice: el impío arrepiéntase y vuélvase a Jehová, ¿verdad? Ven, quien dice va a tener misericordia de él y lo va, dice, en gran abundancia de perdón. Esto le empieza a pasar aquí al chico, porque él dice el versículo 18, que va, como decían ustedes, del arrepentimiento, ¿verdad? Dice: me levantaré, dice él, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Otro principio del Señor. ¿Dónde está ese otro principio? Piensen un poquito, con amor, de verdad. Sí, es bueno que pensemos, no se asusten, no, nada. Esto es para aprender en realidad del Señor que nos quiere enseñar. ¿En dónde hay otro principio del Señor ahí? Está el arrepentimiento, definitivamente sí es uno, pero hay otro principio del Señor ahí, bien, que Dios nos ha hablado tantas veces. Sí, no, ajá. Sí, está bien, no, está bien, good. Que tiene un Padre misericordioso también. Pero, ¿cuál es su expresión que dice? ¿Cómo dice él? Sí, pero luego dice: he pecado. ¿Contra quién? Y contra. Ven el nivel de importancia que tiene ahí el cielo. Voy a decir lo celestial. Ven. El reconocimiento que hay ahí, que Dios quiere que cuando nosotros pecamos, nosotros a veces pensamos que pecamos solo contra el hombre, pero en realidad estamos pecando contra el cielo. Y él hace ese reconocimiento y dice: wow, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su papá. Ven, voy a tratar de regresar al que hemos estado hablando, que es Dios, que es un padre. Físicamente está tratando de mostrar también Jesucristo, ¿verdad? Porque esta es una parábola que habló Jesucristo, que nosotros pecamos también contra el cielo cuando pecamos contra los hombres. Y a nosotros no nos parece eso, de verdad. Grecia nos enseña que es un hombre, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Sí. En que reza y peca, en que peca y reza, empata, ¿verdad? Pero no, en realidad estamos pecando contra Dios. Y él hace eso y comienza a hacer sus declaraciones, donde dice el 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él dice que no es digno de ser llamado su hijo, pero ¿qué diría el Señor? Los dones y el llamamiento son irrevocables. Perdóname, no vas a dejar de ser mi hijo. Ven, son los principios que el Señor quiere enseñar. Entonces, es que hay tantas cosas aquí de por medio, que el tiempo me está comiendo, pero hay tantas cosas aquí todavía para mostrar que son principios bíblicos, son principios del Señor, son principios del reino de los cielos que están mostrándonos ahora. Voy a decir, Lucas enfocado a los griegos, ¿verdad? A esa cultura griega, pero toda la iglesia tiene acceso a esto. ¿Por qué? Porque Dios también quiere, sobre todo quiere que la iglesia entienda esos principios, ¿verdad? ¿Sí? Esos principios que son de Él. Estos, sí, son eternos, no van a cambiar, no van a variar. Aunque yo me crea que no soy hijo de Él por el pecadote que me eché, no voy a dejar de ser hijo. Olvídense.
porque la palabra dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Haciendo mal que hice, me alejé, pero delante del Señor, si yo vengo, me arrepiento, como en este caso me pongo delante de Él, Él me va a decir, hijo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Ven los principios que van a predominar en realidad? Entonces voy a bajarlo a nosotros. ¿Sí? Voy a bajarme el nivel que estamos hablando ahorita aquí, lo vamos a poner aquí en nosotros. Si un hermano se arrepiente de lo que me hizo y me pide perdón, es mi hermano siempre. Ay, si no usted, eso sí está duro. Mire, está bien que Dios sea así misericordioso, pero porque Él es Dios. Sí, pero el principio es para nosotros también. Si un hermano se arrepiente y me pide perdón, yo lo tengo que seguir amando como mi hermano. Eso sí no se puede. Aquí en la Biblia dice padre e hijo, no dice hermanos usted. Aquí usted está torciendo la onda porque aquí no dice que se esté entre hermanos. El principio es el principio de Dios, el principio del perdón. ¿Me entienden? Ven que allá decía, si el impío se arrepiente, busque a Jehová y Jehová lo va a perdonar. Pero también el Señor dice que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. ¿Verdad? O no hemos dicho tantas veces, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así pues, bocota de lagarto. ¿Verdad? Pero naranjas en el corazón, ¿va? Ven, esos son los principios del Señor, que va a levantar a su cultura del cielo contra la cultura del mundo, de Grecia. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor está hablando ahí a nuestros corazones. 20 dice, y levantándose vino a su padre. Esa actitud me gusta de él, porque dijo, voy a hacerlo y voy, ¿verdad? No se puso a pensar, ay, ¿qué van a decir allá los jornaleros? ¿Verdad? ¿Cómo se me va a quedar viendo la señora que hace la comida? Ay, ¿qué va a decir don Juanito? Ay, él no se puede pensar, dice, yo ya me decidí. ¡Pum! Ahí va, ¿verdad? Y va a buscar a su padre, no va a buscar a nadie más. Ven, el enfoque de él es mi padre, con él voy a ir. Es algo que nosotros necesitamos saber. Si la gente no nos perdona, no se preocupe. Necesitamos el perdón del Señor, que venga directamente de Él. Amén. Entonces dice eso, y luego dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué les parece? Qué tremenda misericordia del Señor, qué perdón más grande el que Él ni siquiera lo deja hablar. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente y ahora dice, ha revivido, ¿no? ¿Sí? Porque la intención de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Que no sé qué, Jesús dijo, ni una de las almas, yo vengo a salvar las almas, ¿verdad? No quiero que se me pierda ni una. Ven, el punto ahí está también de esos principios del Señor, que cuando nosotros nos arrepentimos, Él es misericordioso, es perdonador. Ahí lo que decía Isaías. ¿Ven? Hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente, porque ahí hay regocijo. Dice, todos se regocijaron. Hubo gran regocijo por el corazón del Padre. Era, wow, se arrepintió. Era, aprendió, ¿verdad? Era, se acordó de lo que le había enseñado. ¿Sí? Se acordó, es mi hijo, ¿verdad? No lo perdí.
Ahí está, ¿me entiendes? Dios tiene un montón de pensamientos sobre nosotros, porque cuando alguien se arrepiente, Dios lo puede volver a poner, o lo va a volver a poner en donde quiere, para que se cumpla el propósito por el cual Dios nos hizo, ¿verdad? Nos equivocamos todos, ¿verdad? Pero tenemos un Dios bondadoso y misericordioso al cual podemos ir. Así hayamos caído lo más bajo que sea, Dios nos perdona, ¿verdad? Y levanta y va, se hace fiesta para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Porque se recuerdan que Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Pero al pecador, eso decía Gandhi, ¿verdad? Pero al pecador le da la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entienden? Porque esa expresión de Gandhi, bueno, aquel día hablamos bien abierto en el tema sobre eso, ¿verdad? Que Gandhi decía, y al pecador lo ama, perdón, pero al pecador lo ama si se arrepiente. Si no, no se puede arrepentir. ¿Cómo es? ¿Me entienden? Dios no va a estar abrazando al pecado. ¿Ven? Ese es el punto. Entonces, ahí se cumple, ¿verdad? Ahí hay misericordia, ¿verdad? Hay amor, hay redención, porque lo redime. Él le da otra vez el lugar que le corresponde. Al niño, póngale capa, póngale. ¿Me entienden? Ven que no, el Señor no entra con. Mira, mi hijo, te vamos a poner en disciplina unos tus 3 años, y ahí depende cómo te vaya, te vamos devolviendo el asunto, mi hijo, ¿verdad? No, Él automáticamente lo redime, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Por su misericordia, porque para Él hay una alegría en el corazón de que su hijo que estaba muerto, ahora vive, ¿verdad? Luego, vamos al versículo 30. Empieza ahí en el 25. El otro hermano comienza a echarse la legada, ¿verdad? Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué les parece el hermanito? El que siempre estaba en la iglesia, ¿verdad? El bien portado, San Hermanito, ¿verdad? Estaba ahí, él siempre estaba ahí, pero vio que perdonaron al otro y ¡bum!, cuestionó la autoridad de Dios, ¿verdad? ¿Se imaginan el consejo de Grecia? ¿Cómo va a ser eso? Si tú te has portado bien toda la vida, ni un tu cabrito te dan. Ay, mira al otro, todo lo que hacía, a ese sí podía ir a hacer, pero el amor del papá para él es del tamaño de un becerro. En cambio, para vos, nada. ¿Ven? El pensamiento de Grecia, así es. En lugar de regocijarse, ¿sí?, en lugar de sacar todo lo que había aprendido por estar metido en la iglesia todo el tiempo, por estar en la casa del Padre todo el tiempo, lo que le salió en realidad, lo que le pasa a alguien cuando lo puedan con alfiler, ¿va? Le sale otra cosa. Le salió en verdad lo que era. O sea que estaba en la casa del Padre, no por amor. Porque si él hubiera estado por amor, si hubiera aprendido las instrucciones de amor del Padre, si hubiera aprendido los principios del reino celestial, los principios del reino de los cielos, lo que Dios le quería enseñar, no hubiera hecho, sino hubiera dicho, wow, mi hermano volvió, aleluya, gloria a Dios, hermano, te amo. Pero eso no pasó, ¿verdad? Empezó a protestar. Entonces, ¿qué había hecho todos esos años? Dígame. Saben, aquí en todo este relato a mí me llama mucho la atención desde lo que
desde que lo he leído, que él le dice al papá en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo sabía él que el hermano había estado con rameras? El papá le ha dicho, ¿y vos cómo sabes que iba con rameras? Contame, ¿cómo te enteraste? ¿Qué hiciste por él? ¿Lo fuiste a sacar de ahí del bar? ¿Verdad? ¿O solo pasaste ahí enfrente? Que se lo gaste, ¿va? ¿Sí? Ay, déjenle, ya va a ver, se lo va a dar la tristeza. Yo pues estoy en la iglesia, todas las mañanas, estoy ahí metidito, yo oro, yo hago todo bien. Ay Dios, este es al infierno, va a ir a parar. Ven, eso es lo que enseña la cultura griega. Yo soy superior porque yo todo lo hago bien. ¿No han visto qué me paso en la iglesia? Todos los días estoy aquí, ¿verdad? Lástima que no hay servicio de lunes a viernes, sino yo venía. Aquí estaba todos los días. Pero, ¿y cuando tiene que aplicar lo que aprendió? ¿Qué? No hay aplicación, hay una rebeldía tremenda ahí. Voy a decir, pasó de noche, pues de balde estuvo tanto tiempo en la iglesia recibiendo instrucciones, si el momento de mostrar qué era lo que había aprendido no sacó nada. Ven, era solo alguien que estaba ahí, sentado, oyendo, nada más. A eso venía, a oír, ¿verdad? A que lo vieran, que la Michi le tomara fotos para salir ahí, ¿verdad? Cuando sale en la página. Pero qué chilera era que ahí me vieran que yo vine y Michi me tomó una foto. No, para nada. Ven, ahí esos principios son los que el Señor quiere que salgan de nuestro corazón. Actuó mal, ¿verdad? Sí, no ayudó a su hermano, tenía orgullo, ¿verdad? Era soberbio también con su papá, ¿verdad? Y sobre todo, que eso es algo que se vive mucho en la iglesia, se creía merecedor. Ese sí es algo que la cultura griega vende, ¿verdad? Aquí nadie se merece más que yo. ¿Sí? Perdonen, pero aquí, ¿cómo va a creer usted que alguien sepa más de la palabra que yo si yo soy pastor? Si usted cree que Dios iba a hacer eso, que Él sería tan malo de ponerme a mí en la cabeza y que los demás supieran más que yo, eso no puede ser usted. ¿Quién dice que no? ¿Me entienden? Al contrario, se puede aprender mucho de toda la gente. Todo el que tenga la palabra del Señor se aprende de la palabra del Señor. Las actitudes, el testimonio de la gente le tienen que enseñar a uno y tiene uno que estar abierto a aprender, ¿verdad? ¿Sí? Este hermano hubiera hecho, wow, qué terrible lo que está viendo mi hermano. Yo voy a ir a sacarlo, ¿verdad? Yo le voy a ir a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Si supo que había ido con rameras, supo a dónde fue a vivir después, a comer chibolitas de las que comían los coches, los cerdos, los chanchitos, para los que están oyendo en YouTube, ¿verdad? Es que en unos lugares coche le dicen solo a los carros, ¿no? Pero aquí a los cerdos. Ven, es que qué actitud es la que hay que tomar ahí. Ven, y él se pone pero en contra del papá porque se cree merecedor, ¿verdad? ¿Sí? Allí en Lucas 18, aquí adelante, en el 18:9, Jesús está hablando de una parábola de el fariseo y el publicano. Y en el 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos, miren, esa es una cultura griega tremenda, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren a quiénes se las dirigió, ¿ah? Dice, ¿ustedes qué les pasa? ¿Va? ¿Qué se creen? Ven, están ensimismados, dice ahora una palabra, ¿verdad? Y en el versículo 14, pues ya saben qué pasó, ¿verdad? Que él llegó, el otro se estaba arrepintiendo y dice, yo, Señor, así, yo no quiero ser como ¿va? Ven, una soberbia terrible, ¿va? Y en el 14 aquí de San Lucas 18 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Ven? Esa era casi la historia de eso. Papá, si yo siempre he estado aquí, si yo soy bueno, yo todo te lo he hecho, siempre te he hecho caso, soy obediente. Papá, mira, y el otro que no hace nada, que mira, lo único que viene es que viene arrepentido, pero nada más. Yo soy el merecedor, va. Él no. A mí mi becerrote me hubieras dado. Y a él aquella cabra, toda la cucha que teníamos ahí, le hubieras dado si querías darle algo, ¿va? Pero no, a él se lo diste, ¿va? Ven qué tremendo. Esa es actitud que Grecia enseña, ¿va? Y lo mete dentro de la iglesia, para que la iglesia no prospere, ¿sí? Para que la iglesia no cumpla, ¿verdad? Pero como Dios es bueno, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 31. Él entonces dijo: hijo mío, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿verdad? Tampoco lo juzga, ven. Miren qué juzgada le pegué al hermano ahorita hace un ratito, ¿verdad? Pero Dios no lo juzga. Ven, Dios lo ama y le dice: todas las cosas están aquí, son tuyas, ¿verdad? Pero por supuesto él tiene que cambiar de actitud. Como el otro se arrepintió, él también se debería arrepentir de sus actitudes, ¿verdad? Porque Cristo no vino para condenar al mundo, dice Juan 3:17, sino vino para salvarlo, ¿verdad? Entonces el Señor levanta la cultura de Sión, dice, ¿verdad?, contra la cultura de Grecia. ¿Qué queremos nosotros dentro de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros delante de la iglesia? ¿Estamos viviendo la cultura de Dios? Bondad, misericordia, perdón, ¿sí?, amor, ¿verdad? ¿Estamos aplicando lo que el Señor aplica o estamos aplicando lo que nos vende Grecia? ¿Sí? Egoísmo, soberbia, ¿verdad? Levantarnos contra la autoridad. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Pero el Señor dice desde una profecía en Zacarías que significa: Dios es mi ayuda, ¿verdad? Dios es mi esperanza, ¿verdad? Nosotros ya no somos prisioneros de esperanza, somos libres en la esperanza del Señor Jesús, ¿verdad? Y esa lucha que hay de culturas, nosotros tenemos que tomar la palabra para ser instruidos, ¿verdad? Y así, cuando nos enfrentemos a los problemas, los resolvamos conforme la palabra del Señor, no conforme lo que el mundo nos dice que debemos de hacer, ¿sí? Pegale una trompada a vos y mira lo que te hizo. Cuidado, ¿me entiendes? ¿Sí? Estuvo bueno que le has hecho vos y él te hizo primero. Eso se llama justificación. Y las justificaciones, dice la palabra, delante del Señor son como trapo de inmundicia. Dios quiere para nosotros una cultura del reino de Él. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.